Bueno, a ver si escucho a alguien. A ver, ahí estoy en cámara. Bueno, a ver, un hola necesito, a ver. Hola, profe, buen día. Vale, listo. Porque acá me figura que la computadora me dice el micrófono, no sé qué cosa. Ah. Hola, profe, está sin audio. ¿Y ahora? Ahora, Con eco. sí. Pero lo solucionamos enseguida eso. Ahí está. Ahora me escuchan sin eco. Sí, ahora está perfecto. Perfecto. Y no me ven la cara, pero me van a ver en un ratito. Ahí está. Bien. Bueno, estábamos hablando nosotros sobre hipotiroidismo, si mal no recuerdo. Y eso vamos a terminar de hablar. Creo que estábamos hablando de eso. Vamos a hablar una palabrita de hiper. Aunque seamos claro, una charla está perfecta. Terminamos a las 2. Bueno. Y vamos bien, nosotros vamos terminando. Con respecto al parcial, creo que las primeras fechas de final son el día 10 de diciembre. ¿En eso ustedes ya están al tanto o qué onda? ¿Gente? No, todavía no sabíamos. Porque la primera fecha en realidad se supone que es el 13, pero lo van a cambiar eso probablemente porque resulta que si no cae la segunda fecha el 24 de diciembre. Entonces, para evitar que caiga, que brindemos en la Navidad en la segunda fecha, entonces nada, van a hacerla, supuestamente vamos a hacer el día 10. Si el día 10 es final, yo el recuperatorio lo tengo que tener tomado el día 3, con lo que significa que el último día de noviembre, o sea, en 3 semanas sería, hoy es 10, 12, 19, 26, el 26 tendríamos que tomar el parcial. Que si lo quieren en vez del 26, lo podemos tomar el 20, lo podemos tomar el 1. Cuestión de que tengan tiempo para anotarse, porque ese mismo día se pueden anotar para la primera llamada. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Hola? Sí, profe, se entiende. Bueno, así que necesito que me digan si el 26 o el 1 de diciembre. ¿De acuerdo? Para la semana que viene, para la próxima charla, si se ponen de acuerdo, 26 cae viernes, 1 cae miércoles. Y después de terminar el parcial, se pueden anotar a la tarde, porque creo que tienen tienen ese día, tienen para anotarse. Si el que se quiere anotar para el 3, se puede anotar. ¿Está bien? Pero... no, tienen tiempo de sobra. No, perdón, ¿qué dije? Pará, no dije nada. Tienen tiempo de sobra para todo. Porque el 3, no. Dos opciones, 26 o 3. Porque la fecha final es el 10, la primera fecha. 26 o 3. Listo. Ahí está. Esas son las dos fechas posibles de parcial. La próxima semana me manda... No, la próxima clase me contestan. 26 de noviembre o 3 de diciembre. ¿De acuerdo? Dale, profe, perfecto. Bueno, Viernes te decimos. la delegada, claro. Bueno, después los demás, nada, cualquier cosa, supongo que están escuchando y que supongo que nada, que contestarán. Bueno, un poquito que tengo que poner acá, que estaba buscando. La diapositiva que estábamos viendo el otro día. Así terminamos con eso. Bueno, habíamos dicho que entonces hipotiroidismo, habíamos dicho la presentación
el cretinismo y habíamos hablado un poco sobre el mixedema. Y creo que estábamos hablando de síntomas del mixedema, pero no me acuerdo bien. Ahora miremos. Mientras que tanto quiero buscar la otra de hipertiroidismo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Esto así, esto acá, esto así. Compartimos. Bueno. ¿Está? Bueno, estoy compartiendo pantalla. Bueno, habíamos contado un poco sobre esto. Esto habíamos visto, sí. Síntomas, esta señora la habíamos visto, autoinmune la habíamos visto. Autoinmunidad. Creo que esto fue el último que vimos, me parece que esto habíamos visto, sí, síntomas que estaban arriba y esto de anticuerpos que se podían encontrar, está bien, efecto linfocítico. Esto creo que fue el último que vimos, igual lo repaso ahora, pero... y esto estábamos contando, sí. Esto creo que habíamos contado, entonces cuando uno supone que alguien puede tener hipotiroidismo, va a encontrar en el organismo de estas personas, si tiene una tiroiditis autoinmune, va a encontrar probablemente anticuerpos contra el receptor de TSH, que es el anticuerpo TRAB, anticuerpos contra la peroxidasa, que es la TPO, y anticuerpos contra la tiroglobulina, que es anticuerpo antitiroglobulina. Y además puede haber defectos linfocitarios, porque justamente, además de tener los anticuerpos alterados, se pueden tener los linfocitos alterados. Nosotros dijimos que los linfocitos T intervenían en este tipo de patología, en este tipo de hipotiroidismo, aclaramos que tanto el defecto linfocitario como los anticuerpos son específicos de órgano, ¿está bien? Y que, bueno, no son de transmisión genética, nada, porque eso no importa. Eso era por otra cosa. Bueno, listo. Entonces, una aclaración que era esto. Esto era lo que quería aclarar. Ahí está. Existen distintos trastornos tiroideos que son subclínicos. Cuando uno habla de hipotiroidismo, es fácil encontrar hipotiroidismo cuando uno encuentra la hormona tiroidea baja, o cuando uno encuentra y signos de hipotiroidismo, o cuando uno encuentra la TSH elevada con signos de hipotiroidismo. Pero el tema es cuando no hay signos de hipotiroidismo y hay modificaciones hormonales. E incluso cuando no hay ni siquiera modificaciones hormonales, pero sí hay sintomatología. Entonces, existen hipotiroidismos que no son clínicos. Lo mismo pasa con el hipertiroidismo. Creo que habíamos contado, y si no lo repito, muchas veces nosotros vemos personas que tienen ciertas características y que las asociamos con cosas, pero que realmente, cuando uno dice a la persona, sí, ¿vos no será que sea su hipertiroideo? Y la persona dice, no, los análisis se me dan normal. Sin embargo, uno ve una persona que tiene hiperquinesia, que come demasiado, le mide la frecuencia cardíaca, la tiene alta, le toma la presión arterial, tiene tendencia a tener la presión alta, la piel es seca, la piel es húmeda, sudorosa, caliente. Y dice, ¿vos te hiciste exámenes de tiroides? Sí, me dan normales. Sin embargo, está mostrando signos de hipertiroidismo. Es muy común. Fulanita come como una lima nueva y sin embargo es flaca como un palo. Bueno, esos son signos por ahí de funcionamiento de glándula tiroides. Lo mismo pasa al revés. Fulanita, sí, toma agua y engorda, ¿cierto? Engorda hasta con lo que la miran.
Claro, bueno, por ahí se hizo un examen de tiroides, sí, le dio normal. Sin embargo, ojo porque existen modificaciones de la función tiroidea sin necesidad de que hubieran alteraciones. O bien puede pasar, como en este caso, ahí ven, hipotiroidismo subclínico, con una TSH que está por arriba de los rangos normales, pero la T4 y la T3 normal. Esto que se ve ahí es totalmente habitual. Esto es de todos los días. Por eso el otro día les decía, ojo, que el valor que se utiliza, que utilizamos actualmente, es, bueno, sí, la T3, T4 podemos pedirla, pero la TSH es un valor que tenemos que tener en cuenta. ¿Está bien? Y entonces puede haber pacientes inclusive que no tienen síntomas, que se están comportando como eutiroideos, pero que su TSH nos está acusando que son hipotiroideos o hipertiroides. ¿Está bien? Entonces tienen TSH bajas, ¿está bien? Y en realidad la hormona tiroidea normal. Y lo mismo pasa con los tratamientos. ¿Qué se le da a un paciente que tiene hipotiroidismo? Se le da hormona tiroidea. Entonces después se hace un seguimiento. Inicialmente el seguimiento va a ser semanal, después va a ser mensual, después va a ser semestral, después va a ser anual. Pero esos seguimientos no son solo de la hormona que le estamos dando, sino de la TSH y de la sintomatología. ¿Está bien? Entonces puede pasar que nosotros le damos a los pacientes hormona tiroidea o le damos menos de la que necesitan y puede pasar que pasen estas cosas. Entonces uno por ahí le da hormona tiroidea al paciente, le está dando la hormona para mantener un rango normal, pero esa hormona está dando signos de una TSH muy baja. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces con la hormona que yo le estoy dando, el paciente está bajando tanto la TSH que me está representando que la hormona tiroidea está funcionando, tiene una hiperfunción. Es decir, la hormona tiroidea está funcionando más de lo que debiera funcionar y por eso la TSH está baja. Y lo mismo puede ser al revés. Yo le estoy dando una cantidad de hormona tiroidea que mantiene normal los niveles de hormona tiroidea en el cuerpo de la persona, pero cuando le hago la TSH le da alta. ¿Qué significa eso? Significa que la hormona que está recibiendo, que tiene en la sangre, no es la suficiente como para anular el funcionamiento o la liberación de TSH. Por lo tanto, eso representa un hipotiroidismo. Entonces, hay formas de hipotiroidismo y de hipertiroidismo también que son subclínicas, ¿eh? O sea, que no muestran cosas y que, y que hay en donde se ven afectaciones de los valores normales. También puede pasar al revés, que la persona tenga valores normales, tanto en la TSH como en la T4, todo normal, pero tiene signos clínicos de hipo o de hipertiroidismo. Entonces, tener en cuenta esas cosas porque no siempre hiper y hipotiroidismo van de la mano de lo que dicen exactamente las hormonas. ¿De acuerdo? Esa era la aclaración de esto de que existen trastornos tiroides subclínicos. Bien. Habíamos contado que la tiroiditis autoinmune, dentro de que el Hashimoto era la causa más frecuente de hipotiroidismo y que se trataba de una tiroiditis autoinmune. ¿Es la única tiroiditis autoinmune? No, ahí tenemos otras tiroiditis autoinmunes. ¿Está bien? Generalmente el paciente que presenta una no presenta la otra. Entonces hay distintos tipos de tiroiditis autoinmunes. ¿Son las únicas las autoinmunes, las tiroiditis, es decir, inflamaciones de la glándula tiroides? No, existen otras tiroiditis, ¿está bien? Ahí tenemos autoinmune de Hashimoto, la posparto, pero por ejemplo tenemos unas que no son autoinmunes, como la bacteriana, una infección bacteriana que produce una inflamación de la tiroides y que no es autoinmune, produce inflamación de la tiroides y que puede dar síntomas también de disfunción de la glándula. Generalmente la daña y trabaja en menos. O sea que las tiroiditis significan inflamación de la glándula y pueden haber autoinmunes, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo, o pueden haber de otros tipos de tiroiditis, de inflamaciones tiroides. Bien. Ahí está el Hashimoto que habíamos descrito antes. Y esto es bocio que lo vamos a mencionar después. Y acá, una cosa acá, síndrome de eutiroideo enfermo. Bueno, esto es lo que decíamos hace un ratito, está bien. Bueno. Esto habla en este caso habla de estados especiales en los cuales la función tiroidea puede estar alterada en los test, pero no muestra alteraciones en la clínica,
Nada, bueno, modificaciones del eje hipotálamo. Esta es otra cosa que acá hay que aclarar esto. Pueden haber alteraciones en el eje, por ejemplo, se pueden alterar los ejes con, por ejemplo, situaciones de estrés, ¿no? Estrés psíquico, por ejemplo, pueden generar modificaciones en los ejes hipotálamo, hipofisario, glandular. Cuando eso afecta a la tiroides, puede haber una afectación del eje hipotálamo, hipofisario, tiroideo, ¿no es cierto? O sea, hipotálamo, hipófisis, glándula, que en este caso la glándula tiroides, pueden haber entonces afectaciones del eje hipotálamo, hipofisario, tiroideo, que sean reversibles, que sean momentáneos. Por ejemplo, una situación de estrés determinada, y entonces hay problemas en la captación de hormonas por parte de los tejidos, ¿está bien? El metabolismo de las hormonas puede modificarse, o puede haber unión de T3, T4 a proteínas séricas en mayor medida de la que debe haber, o puede haber esa alteración, como decíamos, del eje hipotálamo hipofisario. Es decir, pueden haber distintas circunstancias en las cuales hay un hipotiroidismo o un hipertiroidismo a veces, que es pasajero. Mecanismos entonces por los cuales se producen esos estados de hipotiroidismo o hipertiroidismo, entonces, en los cuales por ahí hay alguna alteración momentánea. Por ejemplo, uno puede tener alguna persona que tiene un metabolismo aumentado de las hormonas tiroides, es decir, que las metaboliza más rápido, y entonces como las metaboliza más rápido, tienen menos tiempo de actividad, por lo tanto se comporta como un hipotiroideo. Sin embargo, cuando mide en sangre, las hormonas pueden dar normales. ¿Está bien? O sea que los casos esos en los cuales por ahí las hormonas dan normales, pero el síntoma está en los síntomas. Por ejemplo, esa persona que contábamos, por ejemplo, es delgada, con piel húmeda, caliente, que tiene taquicardia, entonces tiene signos de hipertiroidismo, y por ahí lo que le pasa es que el metabolismo de la hormona es más lento, entonces se metaboliza más lento la hormona, tiene más hormona disponible, y por ende tiene signos de hipertiroidismo. Sin embargo, no alcanza eso para cambiar los valores de la hormona, y la hormona está dentro de valores normales. Lo que pasa es que como está más tiempo biodisponible, pues causa efectos de hipertiroidismo. Bien, entonces tenemos los casos estos, perfecto, esto no me interesa. Bueno, después hay una serie de esto no me interesa, síndrome de 3T4 bajo. Perfecto. Bueno, con esto hemos dado un pantallazo, no me interesa porque estos son de difícil diagnóstico, son otras cosas que no me interesan. Bueno, entonces hemos visto una serie de trastornos relacionados con la disminución de la función. Ahora vamos a volver con eso. Cuando hablamos de bocio vamos a ver de vuelta un poquito, pero porque nosotros habíamos dividido inicialmente la charla en trastornos de la secreción, trastornos relacionados con aumento del tamaño. Hasta ahora vimos trastorno de secreción en menos, o sea, hipotiroidismo. Y lo que vamos a ver ahora es trastorno de secreción, pero en más, o sea, hipertiroidismo. Bien. Bueno, entonces, hipertiroidismo. Primero aclaramos el término hipertiroidismo, hace referencia a la sintomatología relacionada con aumento de la actividad de la hormona tiroidea. Habitualmente utilizamos el mismo término para hipertiroidismo, utilizamos el mismo término que decimos hipertiroidismo, o si no decimos tirotoxicosis para hipertiroidismo, pero en realidad el aumento de la hormona tiroidea no se llama realmente hipertiroidismo, se llama tirotoxicosis. Y es un tipo de hipertiroidismo. O sea que el hipertiroidismo hace referencia a la sintomatología que aparece por aumento de la actividad de la hormona tiroidea, ya sea que esté aumentada o no. Si la hormona está aumentada, para este caso esté o no con síntomas el paciente, eso se llama tirotoxicosis. Pero habitualmente utilizamos el término en forma indistinta. El término hipertiroidismo y tirotoxicosis. La aclaración es para que ustedes sepan qué significa tirotoxicosis en realidad.
pero si ustedes escuchan tirotoxicosis, en realidad lo tienen que asociar con hipertiroidismo. Es decir, es un aumento de la secreción de la hormona tiroidea. Generalmente viene asociado con sintomatología en más de la glándula, o sea, con hipertiroidismo. Aquí tengo hipertiroidismo como situación en la cual o las manifestaciones entonces de la actividad tiroidea. Si hay una manifestaciones, entonces si hay manifestaciones llamo hipertiroidismo. Si hay aumento de la producción de la hormona, le llamo tirotoxicosis. Generalmente van de la mano y por eso lo usamos muchas veces de forma indistinta. Bien, hipertiroidismo. Bueno, nada, constituye incidencia, hace referencia a esto, a que en la niñez, una parte de las alteraciones de la tiroides están representadas, acá dice 10-15%, están representados por el hipertiroidismo. ¿Está bien? Dentro del hipertiroidismo, la enfermedad de Basedow-Graves o Graves-Basedow constituye el mayor productor de tirotoxicosis en la infancia. Es decir, ahí está el término tirotoxicosis, ¿ven? O sea, el término de aumento de la secreción. El 90% de los aumentos de secreción glandular en pediatría corresponden a una enfermedad que se llama Basedow-Graves o Graves-Basedow. Entonces lo que me está aclarando acá es que dentro de los hipertiroidismos, dijimos estaban las tirotoxicosis, que son las que tienen aumento de la hormona, que dijimos, repito, son la mayoría, y dentro de las tirotoxicosis, en la niñez, las tirotoxicosis están producidas mayormente por, o toman el nombre de Graves-Basedow. ¿Está bien? Que ahora lo vamos a investigar de qué se trata. Bien. El sexo femenino más afectado que el masculino, y la incidencia de Graves-Basedow respecto de tirotoxicosis va aumentando a la medida que aumenta la edad. Eso es lo que dice ahí. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de hipertiroidismo? Bueno, miren quién está acá, tiroiditis de Hashimoto, la misma que habíamos mencionado como causa de hipotiroidismo. Sin embargo, la tiroiditis de Hashimoto no es realmente causante de hipertiroidismo definitivo. La tiroiditis, como cualquier tiroiditis, produce lesión de la glándula. La lesión de la glándula produce muerte de células de la glándula. La muerte de células de la glándula libera hormona tiroidea. La liberación de hormona tiroidea, cuando está aumentada, entonces le llamamos tirotoxicosis y se asocia con hipertiroidismo. Entonces la tiroiditis de Hashimoto, cuando comienza y se empieza a destruir la glándula, muchas de las células de la glándula permiten salida de adentro de ella de la hormona tiroidea, y entonces a eso se lo puede asociar con un cuadro de hipertiroidismo. O sea que la tiroiditis en sus comienzos puede dar signos de hipertiroidismo. Eso en la clínica, digamos, médica, hay que tenerlo en cuenta porque a veces se confunde. Entonces se confunde que una persona tiene signos de hipertiroidismo, uno supone que tiene hipertiroidismo, pero en realidad lo que está pasando es que se está destruyendo la glándula y va a terminar con hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Entonces, causas, la tiroiditis de Hashimoto puede ser su fase hipertiroidea, otras tiroiditis, las agudas y subagudas, que se llaman así, las otras tiroiditis, pueden ser causa de hipertiroidismo, es decir, inflamaciones de la glándula que hacen que se libere la hormona a la sangre. Adenomas productores de TSH, es decir, adenoma, cuando uno dice adenoma, está hablando de un crecimiento. Cuando uno dice oma, cuando uno utiliza la terminación oma, está haciendo referencia a un crecimiento celular. ¿Está bien? Un tumor. Los tumores se denominan con una terminación y con un inicio. Y el inicio de los tumores son, o lo que da inicio al nombre, es lo que determina de dónde salió el tumor. Entonces, si uno escucha la palabra adenoma, son células que forman un tumor y que provienen de glándulas.
adenos, adenoma. Si uno dice, en vez de adenoma, dice mioma, fulanita tenía un mioma en el útero. Mio viene de músculo. Entonces, fulanita tenía un mioma, es un tumor de músculo uterino. ¿Está bien? O sea que el prefijo, la parte inicial de los tumores, determina de dónde salieron las células. ¿Está bien? Claro, todas salieron de nuestro cuerpo, pero ¿qué les dio origen? Puede haber sido un músculo, puede haber sido puede haber sido músculo, puede haber sido hueso, una glándula. Entonces, bueno, entonces lo que dice ahí, que los adenomas productores de TSH pueden ser generadores de hipertiroidismo. A algunos se le ocurre, o a algunas se le ocurre, ¿por qué un adenoma que produce TSH puede producir hipertiroidismo? ¿Por qué si tengo tejido derivado de glándula, adenoma, que produce TSH, ¿por qué si tengo ese tejido voy a tener un hipertiroidismo? ¿Qué significa TSH? ¿Alguna sabe qué significa TSH? Significa hormona estimulante de la tiroides. ¿Y qué significa eso? ¿Quién fabrica la TSH? La hipófisis. La hipófisis. ¿Cuándo fabrica TSH la hipófisis? Cuando es estimulada por el hipotálamo. ¿A través de qué? De la TRH. De la TRH. Entonces, si yo tengo un adenoma productor de TSH, quiere decir que tengo un crecimiento celular que fabrica TSH. Generalmente los adenomas de TSH son hipofisarios, son de la hipófisis. Entonces la hipófisis tiene un crecimiento celular, adenoma, adeno, glándula, oma, tumor, adenoma, productor de TSH. Entonces la glándula hipófisis, la glándula hipófisis fabrica TSH y esa TSH va a parar ¿a dónde? Va a parar a la tiroides. Y la estimula la tiroides para que fabrique tiroxina. Y si fabrica tiroxina, o T4, o T3, o ambas, entonces a eso le llamamos tirotoxicosis, que produce hipertiroidismo. O es el sinónimo prácticamente de hipertiroidismo. Por lo tanto, los adenomas productores de TSH son causa de hipertiroidismo, como cualquier otra de las dos que vimos recién, en las cuales la glándula se rompía y liberaba el contenido de hormona que tenía adentro. Luego tenemos como causa resistencia a la hormona tiroidea. Es decir, como los tejidos o algunos tejidos no captan bien la hormona o no trabajan bien con la hormona, entonces la glándula fabrica mayor cantidad de hormona para obtener la misma respuesta. Y después tenemos la causa más común, que es la ingestión exógena de la tiroxina. ¿Cómo que la ingestión de la tiroxina produce hipertiroidismo? Sí, así es. Pero ¿cómo? ¿No le damos a los pacientes hormona tiroidea? Sí. ¿Y qué? ¿Se la damos para que tengan hipertiroidismo? No. Pero entonces, bueno, cuando se van acomodando las dosis de la hormona tiroidea en los inicios de los tratamientos, o cuando los controles se espacian lo suficiente, o ante circunstancias metabólicas, la misma dosis de la hormona que está tomando el paciente se hace excesiva para lo que necesita el paciente, y entonces toma la hormona, pero está teniendo hipertiroidismo. ¿Se entiende? Es decir, nosotros mismos en el tratamiento podemos podemos aumentarle la hormona suficiente para que produzca la sintomatología. O sea que el médico puede aumentarle, puede producirle el hipertiroidismo si no hay un control adecuado de la hormona tiroidea exógena que toma el paciente. Y esto no es raro,
Y es por eso que hay que hacer los controles periódicos de esta hormona. Es una de las causas por las cuales hay que controlar la hormona. Entonces, causas básicas de producción de hipertiroidismo: ingestión exógena durante el tratamiento del hipotiroidismo, resistencia a las hormonas, adenomas que producen TSH y estimulan la glándula, o ruptura de las glándulas directamente con procesos inflamatorios como el Hashimoto o la tiroiditis aguda subaguda. Bien. Entonces ahí tengo causas. Cuando uno dice ingestión exógena, está hablando de la que se supone que toma el paciente para el tratamiento de hormona tiroidea, pero, o sea, de hipotiroidismo, pero, ojo, porque en algunos tiempos, y hoy, o sea, esto que les digo se supone que está solucionado, pero no sé si están así, en algunos tiempos se suministraba hormona tiroidea para aumentar el metabolismo basal. ¿Y para qué creen que le daban a una persona hormona tiroidea para aumentar el metabolismo basal? ¿Cuál era la finalidad de darle hormona tiroidea a una persona para aumentarle el metabolismo basal? ¿Qué opinan? Si ustedes tuvieran que darle a alguien hormona tiroidea, que es eutiroideo, ¿para qué se la darían? Para aumentar el metabolismo basal, me dirían ustedes, porque para eso sirve esta hormona. Bueno, perfecto. ¿Y para qué le querrían aumentar el metabolismo basal a cualquier persona? Nutricionistas. Perdón. Señoras, señoritas nutricionistas, ¿para qué le aumentarían la hormona tiroidea a una persona ustedes? Para que aumente el metabolismo basal. ¿Y qué pasa si aumenta el metabolismo basal? Por ejemplo, con el peso. ¿Qué esperan que suceda con una persona a la cual le aumenta el metabolismo basal con el peso? Sí, ¿qué va a pasar con su peso? Va a adelgazar. Va a perder peso. ¿Por qué? Y porque va a haber mayor gasto energético. Porque el gasto energético depende de la producción de calor, gasto energético para digestión de la alimentación, del alimento, trabajo muscular y metabolismo basal. Por lo tanto, la hormona tiroidea ¿se puede utilizar para bajar de peso? Sí. ¿Conviene utilizar la hormona tiroidea para bajar de peso? ¿Qué opinan? No, por el riesgo. ¿Por qué? No, Porque puede terminar desarrollando hipertiroidismo. Hipertiroidismo inicialmente. Y después, ¿qué pasa si yo le doy una hormona a una persona? Le doy una hormona que tiene que fabricar una glándula y se la sigo dando, y se la sigo dando, y se la sigo dando. ¿Y qué va a pasar con la glándula? La va a dejar de fabricar. Se mezcló. No escuché bien porque se hablaron una arriba de otra. Pero yo dije que la glándula va a dejar de fabricar la hormona. ¿Por qué? Porque si no se usa, se va a atrofiar. Bueno, pero ¿por qué no fabricaría? ¿Por qué deja de fabricar? Porque no recibe señales de que falte esa hormona. Porque no recibe la señal para fabricarla. ¿Y por qué no recibe señal para fabricarla? ¿Cuál sería la señal que tiene que recibir para este caso? La TSH. La TSH. ¿Y por qué no hay TSH? Porque la hipófisis no la secreta. ¿Y por qué no la secreta?
Porque no hay TRH por parte del hipotálamo. ¿Y por qué no hay TRH? Porque porque la hormona tiroidea inhibe también al hipotálamo. Porque la hormona tiroidea inhibe no solo al hipotálamo, sino a la hipófisis para que no fabriquen más ni TRH ni TSH. O sea que los niveles de TRH y TSH van a estar por el piso, la hormona tiroidea va a estar normal o aumentada, y la glándula no va a trabajar. Y no solo no va a trabajar la tiroides, sino que no va a trabajar en la hipófisis y tampoco el hipotálamo, por lo menos los sectores que están relacionados con la secreción de TRH y TSH. Motivo por el cual el paciente que recibe hormona tiroidea primero corre el riesgo de generarse un hipertiroidismo, pero después corre el riesgo de generarse un hipotiroidismo, que generalmente es lo que sucede. Motivo por el cual la hormona tiroidea no debe ser utilizada como agente para disminuir el peso corporal. ¿Está bien? Bien, causas de hipertiroidismo. De las causas del hipertiroidismo, una, dijimos, es la ingesta de la hormona exógena. Y otra que es importante es una tiroiditis autoinmune similar al Hashimoto, pero ahora no hablo de Hashimoto, ¿está bien? Sino que hablo de una tiroiditis autoinmune en la cual se fabrican anticuerpos de tipo inmunoglobulina, como dice acá lo dice por algún lado, ahí está. Anticuerpos de tipo inmunoglobulina que se unen al receptor de TSH, TSHR, receptor. Esos anticuerpos, como que son inmunoglobulina G, sabemos que hay inmunoglobulina G, M, A, D y E. La inmunoglobulina G es uno de los tipos de inmunoglobulina. Se fabrica en este caso, y se fabrica contra el receptor de TSH, ¿sí? Y ese anticuerpo, que es una inmunoglobulina, se llama TRAB. Es decir, ¿qué es el TRAB? Es un anticuerpo contra el receptor de TSH. Entonces, se fabrican anticuerpos contra el receptor de TSH, pero con una característica. La ligadura del anticuerpo al receptor, en lugar de anularlo, lo estimula. De modo tal que la unión de un anticuerpo a un receptor de TSH emula a la propia hormona tiroidea. Es decir, imita a la hormona tiroidea. De modo tal que los anticuerpos que se fabrican en este tipo de hipertiroidismo, que ahora les cuento, es decir, existen tiroiditis autoinmunes, en las cuales que no son Hashimoto, en las cuales se fabrican TRAB, pero se fabrican TRAB no iguales que el del Hashimoto, sino que en el del Hashimoto los anticuerpos son contra el receptor y la hormona se anula, y la célula se anula. Acá pasa al revés.